Pues muy buenos días. Nos da un gran gusto tenerlos en esta universidad, a los compañeros estudiantes, por supuesto, a los egresados y a los empleadores. No me gusta mucho la palabra, pero creo que queda muy claro que se trata de las personas que tienen esta gran virtud de generar esta posibilidad de empleo a muchos de los egresados de distintas instituciones universitarias. Y particularmente, pues para el caso de la Universidad Pedagógica y más específicamente para la licenciatura en Pedagogía, pues reviste este evento una gran importancia en la medida en que los resultados del trabajo de esta jornada tendrán una consecuencia muy directa en la valoración o revaloración de nuestro plan de estudios, pensando fundamentalmente en lo que representa para los estudiantes que están todavía cursando y los egresados, pues esta formación, estos conocimientos, estas capacidades, estas habilidades que son tan indispensables en el ámbito profesional de su trabajo. Los puntos de vista, las opiniones, las sugerencias, las recomendaciones que ustedes viertan aquí en esta jornada, créanme que tienen un valor grandísimo. Yo agradezco nuevamente su presencia, la valoramos inmensamente y estamos seguros de que esto será muy exitoso y nos aportará grandes cosas. Me da muchísimo gusto pues presentar a los integrantes de esta mesa, a la doctora Mónica Calvo, que es la secretaria académica de la Universidad Pedagógica. Le agradezco mucho su presencia. A la maestra Marisa Ramírez Zapáez, quien es la persona que se encargará de toda la parte metodológica del evento y las actividades que en ella se realicen. Por supuesto, al doctor Fernando Osnaya Alarcón, quien es el coordinador de la licenciatura en Pedagogía. Al maestro Marco Antonio Rojano Fernández, que él es egresado de la institución, trabaja en la institución y tiene mucha experiencia en el ámbito laboral y su presencia también es de gran valor. Y un servidor, Iván Escalante, como coordinador del área académica número 5. Pues muchísimas gracias. Le cedo la palabra a la doctora Mónica Calvo para que nos dé la bienvenida y pues nos dé ahora sí que la salida para empezar a trabajar. Ay, muy buenos días a todos, estudiantes, egresados, empleadores, egresados, estudiantes, como quieran, en el orden que quieran, pues sean bienvenidos a su casa. Esta es su casa. Es un día muy, muy especial porque nosotros estamos habituados a estar con los estudiantes, pero recibir a los egresados y a los empleadores, bueno, es verdaderamente una fiesta. Yo agradezco mucho esta invitación y este trabajo que están haciendo coordinadamente el coordinador del área, el maestro Iván Escalante, el responsable de la licenciatura en Pedagogía, doctor Fernando Osnaya Alarcón, y los invitados que tenemos hoy. De veras, estamos de fiesta. Y es una fiesta que pues tuvo sus preparativos, porque ya en años anteriores esta licenciatura empezó a tener este contacto, no con los egresados, sino con un trabajo sistemático de evaluación. Los CIES nos han evaluado, los comités interinstitucionales que evalúan pues todo lo que se hace en educación y humanidades. Esa licenciatura en Pedagogía tuvo el nivel 1 en 2014, ¿verdad? 2014-15, sí. 14-15. O sea, tenemos el nivel 1 que se le otorga a las instituciones, que es el mejor nivel de desempeño de una carrera. Del 2014 para acá, esto tuvo trabajos previos, o sea, tuvo un trabajo de sistematización de los académicos del área, de los profesores que imparten clase en esta licenciatura, y el logro del nivel 1 es la sistematizar lo que ofrece esta licenciatura. Estamos ahora en una actividad muy importante. Los CIES nos han hecho recomendaciones, o sea, ¿dónde están los pedagogos? ¿En qué se forman? ¿Qué actividades desempeñan? ¿No? Y a veces nos dicen mejores cosas estos estudios. ¿Cuáles son las cualidades de los egresados? No solo es dónde te vas a emplear, sino ellos logran ver
pues qué cualidades tienen y nos lo dicen, y a veces nosotros pues no lo sabemos o no hemos generado esa comunicación que ahora los maestros se han generado, ese contacto para poder saber dónde están los egresados, qué realizan y qué cualidades tienen, porque las tienen. Entonces, se hace posible esto también porque pues son trabajos que requieren mucha sistematicidad, pero también financiamiento. Se concursó en esta licenciatura por un financiamiento que tiene que ver con programas de fortalecimiento académico, y justamente es el trabajo que están realizando nuestros colegas, el maestro Iván y el maestro Fernando. Es decir, están ahorita en un proyecto, ¿no?, de financiamiento, donde ellos ganaron un financiamiento y estos recursos ellos los están poniendo aquí. Entonces también no es un financiamiento propio de la universidad, es un financiamiento externo que ellos ganan y que están en este momento utilizando, pues qué maravilla, para hacer este punto de encuentro y esta comunicación y esta vinculación social entre estudiantes, egresados y empleadores. A mí me da mucho gusto. Yo soy, ahorita estoy de secretaria académica, pero yo soy académica de esta área, ¿no? Por lo cual, bueno, pues ¿qué les puedo decir? Me siento muy contenta, para mí es muy gratificante ver todo este esfuerzo sostenido del área académica 5, todo este esfuerzo sostenido de maestros, de estudiantes, y ahora pues la conexión y el contacto con los empleadores. Yo espero que sea muy fructífero este encuentro, que sea el punto de unión y que se logre, ¿no?, esta atención, pero también esta amistad y esta colaboración sostener durante muchos años. Veo que han invitado a colegas que están justamente en los ámbitos laborales y que nos van a decir mucho, y que eso también va a realimentar los propios estudios. Si bien la pedagogía tiene una estructura conceptual propia y metodológica, también van emergiendo nuevos campos, nuevas prácticas, y eso es de lo que creo que tenemos que abrevar pues este largo día de trabajo. Entonces yo les doy la bienvenida, agradezco esta invitación, agradezco este encuentro y pues vamos a inaugurarlo. Claro que sí. Si no hay otra intervención, claro. No, hay otra intervención, ¿verdad? Hay varias, pero tú inauguras. Ok, entonces pues yo les pido que nos pongamos de pie y pues bueno, doy por inaugurado a las 9:46 de este día 24 de agosto el encuentro de empleadores, egresados y estudiantes, y les deseo mucho éxito y que se sientan muy a gusto en esta su casa, la Universidad Pedagógica Nacional. Gracias. Gracias. Pues bienvenidos una vez más, bienvenidos a esta universidad. Solo agregaría una mención que creo que no quedó muy explícita. Agradecemos también este financiamiento del programa de fortalecimiento de la calidad educativa de la SEP, el Profocies, quien es, como ya dijo la doctora Mónica Calvo, es quien está financiando este evento. Bueno, dicho esto, creo que me corresponde a mí ubicar, hacer un encuadre de a qué obedece este evento y hacia dónde apunta. A reserva de que mis colegas Marisa y Marco Antonio puntualicen más en ciertas dimensiones del asunto. De todos he sabido, por todos, en cualquier momento de la vida, que siempre hay una tensión, que no hay una correspondencia precisa, exacta entre lo ideal y lo real, ¿no? Que una cosa es lo que proponemos y otra muy diferente, esa bestia peluda que acecha en la realidad ahí escondida, ¿no? La realidad, y que destruye finalmente las más bellas fantasías, las utopías, las destroza. La realidad está presente siempre, y siempre hay tensiones. Hacer conciliar lo ideal, si las utopías con la realidad, con lo que se cuenta, es muy violentado, muy caótico, y esto es producto de diversas tensiones. Yo solo quiero hablar, repito, solo quiero enmarcar el evento.
Entre las tensiones están los elementos contextuales, internos y externos. Están también presentes diversas fuerzas educativas, económicas, políticas y también en una fuerte contradicción, ¿sí? Y el ámbito educativo no está exento justamente de la influencia de estas fuerzas que están pululando allá afuera. Para aliviar en parte estas tensiones, creo que se requiere fundamentalmente dos cosas: negociación política, ¿sí? Y voluntad política. Una sin la otra creo que no se cierran las puertas, ¿no? Entonces, tanto allá afuera como aquí adentro, todo el mundo ha sabido que la institución escolar es un centro, es un lugar donde existen, tienen presencia estas fuerzas políticas y hay que negociar con ellas, ¿sí? Hay que ganarle la voluntad para que propicien una transformación, ¿sí? Un cambio. Yo ubico este evento, ¿sí? En una triada, ¿sí? Entre la política educativa, la política laboral y la política curricular, ¿sí? En este enfoque yo tomo lo que sucederá, lo que nos espera en las siguientes 3 horas. A nivel de la dimensión macro, ¿sí? La política educativa, que tiene que estar en correspondencia, en armonía, por lo menos en teoría, con la política laboral, ¿sí? Eso en todas las instituciones de educación superior se intenta justamente eso, ¿no? Hacer esta relación entre la formación de los egresados de las CIES, de las instituciones de educación superior, con las necesidades del mercado, en este caso socioprofesional, y que se expresa fundamentalmente en una política curricular, que es a donde pretendemos llegar. Sabemos, también es sabido de todos, que el sistema educativo mexicano tiene, algunos autores hablan de 4 funciones, otros hablan de 2, sintetizando en 2 grandes grupos. Solo quiero referir a la función económico-productiva, ¿sí? Que las IES, las instituciones de educación superior, las universidades como esta, tienen como función, como parte del sistema educativo mexicano en nivel superior, que formar, algunos hablan de capital humano, otros hablan de recursos humanos, en fin, que sus egresados, ¿sí? Desempeñen a su ingreso en el mercado socioprofesional una función económico-productiva o económico-distributiva, ¿sí? Entonces, por ahí se le asigna, ¿sí? al Centro Educativo Mexicano esto, y lo que vamos a hacer en este día, lo que nos convoca hoy, se mueve en ese terreno y tiene que hacerse corresponder con el mercado socioprofesional, que sabemos también que no es homogéneo, no es uniforme, está sumamente segmentado, es muy diverso, ¿sí? No es sí, nuestros egresados o las necesidades del mercado socioprofesional son diversos sus requerimientos, por lo tanto está tendría que pretender que lo que exige, lo que nos exige a las universidades es justamente que demos respuesta a sus necesidades. Entonces esto nos pone ya en el centro del asunto, ¿sí? La UPN, como una universidad, fundamentalmente en su plan de estudios de pedagogía, tiene que articularse con los 2 elementos anteriores: el papel de las instituciones de educación superior, con la segmentación del mercado y los perfiles que se forman. También, esta es una imagen mucho más concreta, más particular. Sabemos, una de las cuestiones que tenemos que formar aquí adentro, nuestros egresados desde el aula escolar, siguiendo un programa de estudios, un plan de estudios que se expresa en los programas de materia, que no solo formamos, transmitimos conocimientos o colaboramos, acompañamos a los estudiantes a que vayan construyendo sus propios conocimientos, sino también que desarrollen ciertas habilidades. Ahora allá afuera hablan de competencias, ¿no? En todo caso yo hablaría únicamente de las competencias cognitivas, ¿sí? Que tienen que estar en una relación muy estrecha con actitudes, valores, ¿sí? Y que creo que esto es una función fundamental, ¿sí? Además de las anteriores, del sistema educativo mexicano, el desarrollo de valores y actitudes. Bueno, pero todo esto tiene que converger en el momento en donde nuestros egresados van allá afuera y se enfrentan a un mercado profesional muy heterogéneo, a un desempeño profesional, donde entran en juego, en competencia, ¿sí? Un nivel de concreción mayor, sus conocimientos, sus habilidades, sus actitudes, y entran en contradicción en ocasiones, en otras en armonía perfecta con las exigencias del mercado socioprofesional. Pero creo que además de lo que tenemos que buscar, además de competencias y habilidades de nuestros egresados,
cuyo perfil aparece en nuestro plan de estudios y es, entre otras cosas, que sepan analizar política educativa, por supuesto, analizar, hacer diseño curricular, formular proyectos de intervención educativa pedagógica, en fin, ¿no? Y otras cosas. Proponer modelos de enseñanza-aprendizaje, por supuesto, pero yo pongo en la mesa algo distinto, algo que ayer vi en una reunión que se efectuó en este mismo auditorio, sobre mostrar una propuesta de reglamento de titulación con otras opciones y modalidades, y asistían allí en gran medida egresados, ya egresados y estudiantes, y entre ellos había estudiantes de 10, 15 años atrás que estaban justamente, que ese evento les abría una expectativa mayor, ya no de tesis, tesina, en fin, sino experiencia profesional, entre otras cosas, propuestas de intervención educativa. Ya tienen el conocimiento, ya tienen la habilidad, la competencia adquirida, ahora solo les basta sistematizar. Pero en el fondo, al final de sus intervenciones, se encontraba un dejo ahí de el éxito y la felicidad profesional, ¿sí? Les falta solo un ingrediente para alcanzar el éxito y la felicidad en la vida: titularse, ¿sí? Esto no es cualquier cosa, ¿no? Entonces tenemos que pensar justamente en el desempeño profesional, pero en esto que poco pensamos, pero creo que tenemos que volver la mirada y ponerla en la mesa de formación académica: el éxito y la felicidad, ¿no? Bueno, este es el encuadre que yo hago de lo que nos espera, ¿no? Y que yo, igual que la doctora, igual que el maestro Iván, este evento es muy importante, ¿sí? Olvidaba decir, y que creo que también tenemos que mencionarlo para dar cuenta de la importancia y trascendencia de su apoyo, de su acompañamiento. Ha habido intentos, ¿sí?, de mejorar el plan de estudios, nuestro plan de estudios. Ayer una chica decía: yo participé en un intento de mejora de nuestro plan de estudios de pedagogía, pero no se consiguió. Se refería al último intento que fue en 2009, ¿sí?, es decir, hace 8 años. Este es un intento más. Vuelvo a mi punto de partida: hay muchas tensiones, hay que negociar, hay que ganar la voluntad de diferentes sujetos, actores políticos, educativos, ¿sí? Pero esto que a lo que van a contribuir ustedes es insumo que da muchos pasos adelante, que esperemos conseguir reformar nuestro plan de estudios. Gracias. Bueno, pues buenos días. A mí me da un enorme gusto estar aquí en la Universidad Pedagógica. Uno, porque soy egresada de aquí en la especialidad y en la maestría. Dos, porque estuve como docente aquí y pasaron por mis manos algunas generaciones. Y por supuesto porque visto hacia afuera implica muchas cosas que a veces cuando estamos como estudiantes no percibimos. Y creo que es importante compartirlo. Entonces, la plática que voy a compartir con ustedes es esta: los contextos laborales del pedagogo en la actualidad. Y para iniciar con ella, quiero comentar que una pregunta obligada cuando yo estaba dando clases era justamente preguntar: ¿por qué estudiaste pedagogía? Y aquí veo varias caritas de estudiantes. Y generalmente la respuesta era: porque me gustan los niños. Porque quiero ser maestro y me gustan los niños. Y entonces yo, mientras estaba preparando la plática el día de ayer, decía: a ver, esta situación creo que es importante traerla en el recuerdo, porque al final de cuentas es probable que muchos estudiantes que están aquí sigan pensando lo mismo o hayan llegado desde esa perspectiva a estudiar su carrera. Y entonces mi planteamiento fue: ¿por dónde inicio esta plática que tiene que ver con los contextos laborales? Y va a haber concretamente dos aspectos que desde mi punto de vista son importantes, y uno es enmarcar todas las posibilidades laborales que hay, y dos, lo que tiene que ver con el futuro casi inmediato, y que es además un eje también para el rediseño curricular. Entonces, en esta primera parte, cómo
contextualizo todos los aspectos que tienen que ver con la labor y el quehacer profesional del pedagogo. Y los clasifiqué en 3 grandes aspectos. La primera, que es una pedagogía escolar, la segunda, que tiene que ver con una pedagogía social, y la tercera, con una pedagogía laboral o empresarial. Y entonces, aquí aparentemente, pues el esquema se ve pequeño, ¿no? O sea, como que es poquito a lo mejor, o no tan amplio lo que puede hacer el pedagogo. Pero cuando empezamos a abrir cada una de estas posibilidades, nos damos cuenta de una gama impresionante de desempeños que tenemos o que podemos llevar a cabo en los pedagogos y que nos requieren de una formación particular y actitudes particulares al momento de estar afuera y ya no como estudiantes. Entonces, en lo que se refiere a la pedagogía escolar, el pedagogo puede, entre otras cosas, aquí mencioné las principales nada más. Está la parte que tiene que ver con la organización y la dirección de centros escolares. Basta. El diseño de proyectos educativos dentro de las instituciones, la orientación y diagnóstico escolar. O sea, y pensemos, yo les invito a los estudiantes que vayan reflexionando acerca de las asignaturas que han cursado, ¿no? ¿Qué sucede? Y a los egresados, por supuesto, que piensen también en qué están de toda esta gama y lo que implica moverse, y a los empleadores, pues también en dónde están, ¿no? La educación especial o pedagogía terapéutica, la organización y desarrollo de proyectos de tutoría, que a diferencia de lo que pasaba anteriormente, toda esta parte que tiene que ver con orientación y tutoría se ha transformado radicalmente con las reformas educativas desde el 2004-2006 a la fecha, y que implican un mayor manejo del orientador y del tutor en términos de comunicación con diversos agentes. La planeación educativa, la formación y actualización del profesorado y adultos, y cuando incluyo adultos hablo de escuela para padres también, que es un elemento importante hoy por hoy cuando se pone en el modelo educativo la escuela al centro. El diseño y rediseño curricular, que por supuesto cada vez es más importante, hablando de un currículum flexible que se plantea no solamente en México, sino a nivel internacional. La evaluación y seguimiento curricular, que cada vez tiene que ser más frecuente dados los avances tecnológicos y científicos que se hacen. La elaboración de materiales didácticos para el trabajo desde, por supuesto, preescolar, ¿no? Secundaria, primaria, bachillerato, universidad, posgrado. O sea, imagínense la gama con todos los niveles educativos. Las asesorías para el egreso y trayectorias escolares, que están muy vinculadas a la parte de tutoría y orientación actualmente. Las certificaciones. Incluso en el nuevo modelo educativo están planteando figuras nuevas dentro del aspecto educativo, ¿no? Escolar, en educación básica. Entonces valdría la pena que viéramos la gama tan amplia que hay de posibilidades de inmersión en el ámbito laboral, solamente en el aspecto escolar. Si nosotros nos vamos a la pedagogía social, pues bueno, la gama también es muy amplia. Ahí tenemos la pedagogía del ocio y el tiempo libre, que se puede de alguna manera trabajar en estas cuestiones de casas de la cultura, museos, proyectos educativos que tienen que ver también con este aspecto de la felicidad y de qué pasa con mi vida personal, y que es importante de cara a una educación humanista que se está planteando no solamente en México. La pedagogía deportiva, la reinserción social de menores o adultos, la formación para la legalidad y la democracia, que trabajan en el INE, en instituciones educativas, ya como una línea importante también de intervención. La pedagogía para la salud y la vejez, en donde hay trabajo en hospitales y casas de retiro. La pedagogía especial, en donde de alguna manera se trabaja con familias, o sea, trabajando aspectos terapéuticos,
por edades, la sexología, el trabajo editorial diverso, el desarrollo de proyectos educativos para la población vulnerable, la elaboración de materiales didácticos que sirvan para la regularización de estudiantes y las certificaciones relacionadas con aspectos técnicos. O sea, es una gama también muy amplia. Si nosotros nos vamos al otro punto, por favor, le cambiamos, que tiene que ver con la pedagogía laboral o empresarial del pedagogo, tenemos la detección de necesidades de capacitación, la dirección de diseño de programas de capacitación, la impartición de programas de formación y de capacitación, la participación en proceso de diseño de perfiles de puesto, el diseño de manuales organizacionales, la elaboración de material didáctico para la capacitación, la participación en procesos de evaluación al desempeño que se está haciendo en todas las instancias de gobierno y que requieren de procesos muy concretos para poder evaluar, la elaboración de materiales didácticos para todo esto, el diseño institucional, el learning, todo lo que tiene que ver con plataformas y que por supuesto también pasa desde la educación, desde la pedagogía escolar. O sea, lo pongo aquí porque, bueno, había un lugar en el que la tengo que ubicar, pero realmente se está presente en todos los aspectos. Y los procesos de certificación. Visto de esta manera, realmente la función de una institución de educación superior en el ámbito de la pedagogía tendría que tener muchas áreas o salidas, o por lo menos formar para que los estudiantes pudieran en su egreso desarrollar y desempeñarse en varias de estas, e incluso abrir la posibilidad para que justamente los estudiantes que están cursando la carrera tengan visiones diversas de hacia dónde ir. Y no que cuando se les pregunta ¿y qué vas a hacer porque ya estás por terminar? Su respuesta es no sé. Hay muchas cosas que se pueden hacer y yo de verdad siempre digo, el pedagogo que está sin trabajo no tiene la mira en todas las posibilidades que hay. O sea, si nosotros contáramos, obviamente todas estas se van dividiendo, las posibilidades son infinitas para poder trabajar y realizar una actividad dentro de la pedagogía. Ahora bien, uno de los puntos para mí más importantes y que lo pongo como inquietud, así como abogada del diablo un poco para la reflexión con la que vamos a entrar a los focus group, tiene que ver con la otra línea que comenté hace rato en el trabajo, ¿no? De cómo iba a ser la presentación. Y concretamente, antes de que me cambies, el planteamiento es ¿qué sucede? ¿Cómo visualizamos el futuro inmediato? Y yo creo que cuando nosotros empezamos a revisar una serie de cuestiones que tienen que ver con lo cotidiano y empezamos a reflexionar en ello, la verdad es que es impactante lo que podemos pensar de nuestra carrera. Entonces, voy a compartir con ustedes una cita de Brunner y Tedesco. Se calcula que el conocimiento de base disciplinario, publicado y registrado internacionalmente, habría demorado 1750 años en duplicarse por primera vez, contando desde el comienzo de la era cristiana, para luego volver a doblar su volumen sucesivamente en 150 años, 50 años y ahora cada 5 años. O sea, cómo se va multiplicando el conocimiento, ¿no? y la tecnología. Estimándose que para el año 2020, ¿cuánto falta? 3. Estamos a la vuelta. 2 años y medio. ¿No? Ok, se duplicará cada 73 días. ¿Okay? Nosotros, o sea, muchos de los que estamos por acá, hemos visto cambios impresionantes a lo largo de nuestra vida, que van desde el microondas, la computadora, el celular, una serie de aspectos a los que nos hemos sumado y que siguen estando y hoy por hoy se vuelven prácticamente inalcanzables. Esta situación implica
muchas cosas cuando las vemos de cara a lo cotidiano. ¿Le cambiamos, por favor? Algunas de las tecnologías que están cambiando nuestra forma de vida son el aprendizaje profundo, y yo aquí voy a regresar a esta noción en un ratito, los bots, los exoesqueletos, la Internet de las cosas. Estas son innovaciones con desarrollo exponencial. En breve, nuestra relación con las computadoras no estará filtrada por el teclado, sino por el micrófono, y ya lo vemos en algunos celulares, ¿no? Y pasaremos de pagar por obtener la propiedad de las cosas a pagar por el acceso a los servicios y bienes de plataformas similares a Uber o Netflix. ¿Esto qué implica? A lo mejor así como cita se ve lejano, pero yo lo quiero acercar un poquito a nuestra vida cotidiana para que pensemos de cara a nuestra propia formación y a nuestra labor en el campo de trabajo, tanto empleadores, que contratamos pedagogos, como las personas que vamos llegando, ¿no?, a trabajar. ¿Por qué es importante esto? Porque en la vida cotidiana nosotros nos vamos encontrando cambios a los que nos vamos sumando sin percibir lo que va a implicar a futuro. Y yo les pido que piensen en esa implicación con estas reflexiones. Número uno, cada vez es más frecuente el tener, que la población tenga acceso a un teléfono inteligente. ¿Qué quiere decir eso del teléfono inteligente? Bueno, el teléfono lo llaman un celular inteligente, ¿no? Implica que van identificando, así como las redes sociales, cuáles son los gustos de las diferentes personas y nos mandan información casi personalizada. ¿Esto qué implica de cara a la tecnología? Justamente esta noción del aprendizaje profundo, y que tiene que ver con los exoesqueletos, ¿no?, que en países ya se están trabajando, sobre todo con adultos mayores en clínicas. Se ocupa estos robots para poder levantar a personas adultas mayores y que uno no se vaya a lastimar. Pero eso también ha implicado otras cosas, que si nosotros vemos, por ejemplo, la cafetera que nosotros podemos programar para que esté el café cuando nos levantamos, y cada vez hay más aparatos en casa que se pueden programar. Las aspiradoras, ¿sí?, que las programas y regresas y ya está algo hecho en tu casa, limpieza, ¿no? El internet, la moneda tecnológica que nos dan los plastiquitos en diferentes lugares y ya puedes pagar con puntos, ¿no?, que vas generando ahí. Esta visión de en México ya hay carro que se puede estacionar solo, ¿no? Y de verdad que platicar con ingenieros, o sea, las 3 últimas semanas que estuve dando cursos de capacitación en facultades de ingeniería fue apabullante. O sea, ver lo que están haciendo en las universidades los ingenieros en términos de lo que va a implicar el cambio tecnológico en el ámbito laboral. O sea, por un comando de voz vas a estar haciendo cosas. Obviamente eso implica también desempleo, pero también implica que tenemos que ir aprendiendo al vuelo a hacer cosas. Y entonces mi pregunta es, si todo lo anterior cambia nuestra vida cotidiana, formas de relacionarnos en el trabajo, en general una forma de ver diferente y entender el mundo, ¿es el fenómeno educativo algo ajeno a ello? ¿Qué debe pasar entonces con el perfil de egreso y en la formación misma del pedagogo de cara a estos cambios? A que ya se han sentado las bases para poder hacer estas certificaciones con acuerdos con la SEP, que cada vez es más frecuente las plataformas para acercarnos a aprendizajes. El hecho de que cada estudiante puede hacer, y eso tiene que ver con un currículum flexible y son los planteamientos actuales en el rediseño curricular, que puede hacer sus propios trazos, digamos, o caminos para la formación, que el tutor tiene que ayudar a que el estudiante tome decisiones importantes para construir
su propia vida, y esta formación socioemocional que se vuelve también un eje importante para no caer en una situación en donde ya no me puedo comunicar con el otro, porque además muchas de las cosas se están haciendo a distancia y a través de máquinas. ¿Cuál es entonces la función del pedagogo? Y yo lo dejo así en la mesa para una reflexión, y pues les doy las gracias. Muy buenos días a todos. Le agradezco al doctor Fernando la invitación, al maestro Iván su hospitalidad, y a la maestra Marisa, también coordinadora de este evento. A mí me invitó el doctor Fernando Osnaya hace como 2 meses a platicar sobre la experiencia que como egresado de esta universidad tengo. Tuve la fortuna de salir hace poquito más de 20 años ya, y también tuve la fortuna de recién egresar, ser docente de esta universidad, pero no se ha constreñido mi experiencia profesional solamente a la labor que hago aquí como parte del personal académico de nuestra institución, sino he tenido el chance de salir a trabajar a otros contextos, tanto públicos y privados, fundamentalmente en escuelas de educación básica, en la formación de maestros y en la formación de otras personas, por ejemplo, con el Instituto Electoral del Estado de México. Las reflexiones que les quiero compartir es la impresión que uno tiene cuando egresa de la universidad es si lo que recibo es suficiente para insertarme al campo profesional y al campo laboral. Y cuando uno empieza a buscar inserción laboral, empieza a encontrar empieza a buscar trabajo, hay una gran diversidad de opciones laborales, y coincido con la maestra Marisa, es decir, uno no sabe en dónde insertarse, y entonces uno no sabe cuál es el saber y cuáles son las competencias que uno tiene para justamente poderse incorporar. Y a veces creo que es más la circunstancia la que traza el trayecto profesional y no necesariamente un proyecto de vida o un proyecto de desarrollo profesional. Entonces, la primera reflexión que les quiero compartir es la importancia que desde que uno esté estudiando y cuando uno empiece a insertarse en el mercado profesional, la importancia de tener un proyecto de desarrollo profesional y por lo tanto un proyecto de inserción laboral. Comprendo perfectamente que la circunstancia económica hace que uno tenga que ir buscando justamente el sustento. Sin embargo, generalmente lo que también ubico es que muchos de nuestros egresados, una vez que ingresan a cierto tipo de empleo, dejan de buscar justamente esas opciones y son mucho más las circunstancias los que los llevan al desarrollo de ese ejercicio profesional. Y en este sentido me parece muy importante esta primera reflexión. La segunda que les quiero compartir es que cuando tuve la oportunidad de egresar, me decían mis maestros fundamentalmente 2 cosas hace 20 años. Y la primera muy importante es que la educación estaba en crisis. Y estaba en crisis no por la eficiencia de los números, ni porque el sistema tuviera más reprobados, más aprobados. En ese entonces no existía la prueba PISA, por ejemplo, entonces no teníamos presiones políticas internacionales, sino que la crisis tenía que ver con que la educación no sabía hacia dónde ir, porque el mundo tampoco lo sabía. Entonces, yo me siento afortunado, y los de nuestra generación, pues en unos 300 años, cuando los niños hagan su línea del tiempo, ¿no?, y dividan las eras históricas, a nosotros nos va a tocar la rayita. Es decir, estamos en una transición entre una época que de propio era muy distinta a lo que hoy estamos viviendo, y me lo decían mis maestros en el sentido de que justamente se empezaba a vislumbrar las grandes transformaciones que venían en todos los órdenes, tanto de la vida social como de la vida productiva, como de los ámbitos económicos, y evidentemente la inserción de la tecnología. Empezaba el boom de la computadora hace 20 años. Y en este sentido, ante la ausencia de rumbo, el primer trabajo era justamente empezar a entender y a desentrañar hacia dónde debía de ir la educación y por lo tanto hacia dónde debía ir nuestro ejercicio profesional. 20 años después les quiero decir que hoy ya tenemos un poco de certezas. La primera es el reconocimiento de que estamos en un mundo en permanente cambio. Eso me parece fundamental, y no solo en el plano tecnológico. A mí me fascina mucho
la ley que hay en entidades como el DF que permite entender las sociedades de convivencia ya distintas, por ejemplo, a la familia tradicional. Eso me parece un cambio fantástico que está incluso por encima de las tecnologías y que marca nuevas pautas de desarrollo social, por ejemplo. Y junto con esa certeza que estamos en un mundo en permanente cambio, la llegada de algunos fenómenos. El principal, y que me parece se ha puesto muy poco cuidado, es que en los últimos años se ha reivindicado el tema de que la educación es un derecho, y es un derecho para todos. Y esa me parece, esto lo tiene en un texto Sarramona, es el fenómeno fundamental de la educación de nuestros tiempos. Entender que la educación como derecho es la herramienta que te permite ejercer el resto de los derechos. Y entonces, en ese texto aprendí que el tema tiene que ver con que hoy todo mundo tiene que estar sujeto a procesos formativos. Entonces, esto ha hecho que, por ejemplo, en términos de las políticas, la educación se amplíe a muchos más espacios. El día de hoy hay obligatoriedad educativa hasta bachillerato, y esto es un desafío para los educadores porque justamente implica el concepto de inclusión. ¿Cómo logro educar a esta diversidad de personas, tanto en los contextos escolares como en los contextos de educación informal o no formal? Entonces, el gran reto para los pedagogos es entender que la educación como derecho, y cuando digo que es la gran reforma, es porque en nuestra época la educación era un proceso de exclusión, solamente sobrevivían los más aptos y poquitos llegaban hasta allá, ¿no? Hasta la licenciatura, o no había opciones de desarrollo formativo alternativo, y eso implicaba una sociedad con muy bajos niveles de escolaridad y evidentemente con muy bajos niveles educativos. Hoy, al mirar el fenómeno educativo, como bien lo señala la maestra Marisa, está en muchos aspectos. En el ámbito escolar me parece ser el gran reto, entender que hoy en la escuela están todos. Entonces, el sistema educativo ha avanzado mucho en abrir escuelas. El pendiente que vivimos en nuestro país es que ya están las personas en las escuelas, en los espacios formativos, y ahora hay que ofrecer procesos educativos de calidad, que es el segundo concepto que hoy está ahí muy latente. Es decir, nos exigen que la educación finalmente sea una educación de calidad, y sobre ello voy a regresar más adelante. Es decir, que realmente la formación permita al ser humano desarrollarse. Entonces, el gran reto, me parece, es entender que hoy los espacios educativos están llenos de personas con distintas condiciones, con distintas capacidades y con distintas necesidades. Y que eso nos pone de frente a una realidad muy compleja, porque hacer que haya procesos educativos inclusivos implica atender justamente esa diversidad. Y la pedagogía, por lo menos hasta finales del siglo XX, era una pedagogía que era muy mecánica, que era muy tradicional. Y que debo decir que a pesar de esta toma de conciencia, los espacios formativos no se han transformado, ¿no? Y vas a echar un ojito a la UPN, a esta no, a la del Estado de México, ¿no? Para mirar que no han cambiado las docencias, por ejemplo. No han cambiado las formas de hacer llegar material a los muchachos, la dinámica de la clase, la construcción de nuevos espacios formativos, y eso me parece importante. Tres cosas solo quiero compartir para trazar un horizonte para la formación del pedagogo. Cuando egresé, un grave problema que tenía es que en la pedagógica uno aprende mucha teoría. De primero a octavo, el mapa curricular es teoría. Y entonces la demanda de los de entonces y los de ahora es: dame práctica. O sea, ponme enfrente de un contexto laboral. Ahí habrá que decirlo con todas sus letras, el plan de estudio sigue teniendo cuentas pendientes. Sin embargo, hay un desprecio social por la teoría, porque se asume que la educación es una actividad técnica, que no práctica, como se ilustra desde los enfoques de didáctica crítica, pedagogía crítica. Es decir, parecería que la educación es algo que se puede resolver aplicando recetas mágicas, y eso es un grave error. Y esa es una postura social y una postura de muchos profesionales de la educación que hace que justamente el ejercicio del pedagogo esté devaluado. Y digamos que el problema del pedagogo es que después de muchos años no vive ni con mucho lleno de dinero, ¿no? Se vive bien, pero no se paga lo que se podría pagar en otras profesiones. Si la educación es la actividad más relevante de la sociedad, los educadores tendrían que ganar más dinero, y no sucede así. Hay un desprecio por el pedagogo y por el saber pedagógico,
porque parecería que la educación es una actividad técnica y que cualquiera puede hacer, y eso es un grave error. Lo primero que les quiero compartir es que la teoría es fundamental justamente en estos contextos complejos, porque es el aparato crítico que nos va a permitir enfrentar esta gran diversidad de situaciones. En contextos educativos cambiantes que se están dinamizando con nuevas demandas, la teoría es el aparato crítico que nos va a servir para entender las causas de los problemas, plantear posibles soluciones y sobre todo diseñar propuestas de intervención que den respuestas a esas exigencias formativas. Y eso es lo que los empleadores esperan de los educadores, que ante los problemas en la docencia, en la orientación, en el desarrollo de proyectos comunitarios, ante esos problemas los pedagogos demos soluciones, pero fundamentalmente con bases de carácter teórico o de carácter científico, no desde el sentido común. Y eso me parece la gran distinción del pedagogo respecto de otros profesionales de la educación, que trae un bagaje teórico, un corpus de conocimiento muy fuerte que le pueden ayudar a resolver ese problema. Lo segundo que quiero decir es que ante estos contextos complejos, lo que sigue a continuación es la necesidad de la ética ante los contextos educativos, fundamentalmente con un sesgo mercantilistas y manipulados políticamente, ¿no? El sistema educativo este año como nunca, por ejemplo, la política está por encima de lo educativo y las exigencias del mercado están por encima de lo educativo, y esto ha derivado en una necesidad de, en esta diversidad increíblemente, querer estandarizar todo. Entonces, todo está sujeto justamente a acreditaciones. Yo que planteo con la ética es entender que el educador debe de justamente centrarse en atender las necesidades formativas del sujeto, de la persona con la que trabaja, fundamentalmente para ayudarle a vivir mejor. Y eso se ha olvidado mucho, porque trabajamos para acreditarnos en un enfoque propedéutico, vamos pasando de escuela a escuela o buscamos capacitarnos fuera de la escuela en aras fundamentalmente de tener más dinero y tener una inserción laboral más o menos decorosa. El problema es que coincido con el maestro, con el doctor Fernando, es decir, no nos planteamos si el pedagogo debe aspirar a ser feliz, y si no se lo plantea, pues tampoco se va a plantear qué necesita realmente el sujeto que está siendo educado. Entonces, me parece importante que algo muy valioso que tenemos los pedagogos es todas estas reflexiones filosóficas que tenemos en nuestra formación. El revisar el sentido de la existencia humana, definir desde la filosofía el sentido de la acción educativa, me parece es el punto central de alguien que se dedica a hacer educación. A los muchachos en las clases siempre les comparto que la pregunta fundamental a la que hay que darle respuesta es ¿educar para qué? Y eso es lo que mueve realmente todo lo demás. Como se plantea poco esta pregunta, por eso no hay innovación en las escuelas. Es decir, queremos meter la innovación, queremos que cambien las escuelas, queremos abrir nuevos espacios formativos en otros ámbitos, pero realmente se discute educar para qué. Incluso a nivel de la política, la gran queja que hay sobre las últimas reformas, desde el 2000 llevamos en reforma, es el 17 y seguimos en reforma, es que los gobiernos no plantean clarito qué tipo de ciudadano queremos tener y qué tipo de sociedad es a la que aspiramos vivir. Entonces, me parece muy importante esta parte, porque también cuando uno empieza a trabajar, a uno le puede seducir el dinero, ¿no? El éxito, y entonces uno se puede volver un poco mercantilista y entonces decir, pues si pongo el ejemplo de la prueba enlace o planea, si yo maestro, mis alumnos salen bien, me dan más lana, ¿qué importa que no aprendan, que salgan bien? ¿No? Entonces, los muchachos, al final los alumnos o nuestros educandos esperan herramientas para vivir mejor, y esto también tendría que ver con ir entendiendo justamente estas dinámicas socioeconómicas en las que vivimos, que son fundamentalmente excluyentes. Y el último concepto que a mí me parece muy importante recuperar es que cuando yo me inserto laboralmente necesito un buen saber pedagógico, necesito una ética como educador y también una actitud como profesional. Les platico que colaboro también con algunas instituciones privadas, etcétera, y nos toca reclutar justamente personal. Y al final hoy nos llegan egresados de un montón de universidades, porque hay un montón de universidades pequeñas, ¿no? Privadas, que les llaman patitos, yo difiero un poco, de que se forman pedagogos. Y al final
Uno mira los currículums y uno tiene la sospecha que en la pedagógica se forman mejor los alumnos y uno ya empieza a tener dudas porque veo que hay una devaluación de la formación de los estudiantes. Es decir, los estudiantes denotan poco esfuerzo por realmente trabajar con su propia formación. Esto ha puesto que la mayoría, o un buen número de empleadores, hagas que pase la formación en términos de la academia, en términos del saber, y pongas en primer lugar para emplear a una persona justamente en el plano de las actitudes, es decir, lo que el sujeto está dispuesto a hacer en aras de insertarse a un contexto laboral, sea en una institución pública o privada. Me parece muy importante empezar a recuperar algún tipo de actitudes profesionales fundamentales. Me parece la primera y más importante es el trabajo en equipo. Tenemos que empezar a recuperar la idea de que la educación no la hace un sujeto, sino que la hace un colectivo de personas que comparten un proyecto formativo, y entonces tenemos la necesidad de aprender a trabajar colaborativamente. Es una actitud que pocas personas aprendemos en nuestra formación y es algo que no está en los currículums, es decir, tendríamos que empezar a darle herramientas a los profesionales de la educación para desempeñar su ejercicio profesional. Lo segundo, la ductilidad ante el ejercicio de distintas funciones, es decir, la complejidad de los contextos ya no nos van a permitir que hagamos una única función en las instituciones. Es decir, tenemos que hacer distintas funciones al mismo tiempo, y de ahí la importancia de un saber, pero también de un proceder pedagógico. Mi experiencia y mi recomendación con las tesis es que entiendan que no es la tesis. Yo estoy bronqueado con los sabios que exigen una metodología de investigación rigurosa para la tesis. Hay dos resultados: nadie se titula con ese camino, ¿no? Y el segundo, nadie aprende a hacer investigación. Yo sí creo que la investigación con su metodología es una gran herramienta para intervenir profesionalmente. Detectar problemas, diagnosticar, valorar posibles causas, buscar en la teoría alternativas en la experiencia profesional, plantear una premisa, demostrarla y sobre todo llegar al plano de la propuesta. Me parece que ese es un gran ejercicio no solo para la tesis, sino ese es lo que nos va a requerir el ejercicio profesional. De tal manera que, a mi parecer, los tres elementos en los que hay que poner cuidado son estos tres: una base teórica, y ahí tenemos que discutir en la academia, ¿no?, los maestros, qué tipo de conocimientos teóricos requieren los pedagogos para hacer frente a ese mundo en la complejidad. Yo sí creo que, independiente a que haya más saber, hay mucha tradición pedagógica desde la cual puedes leer esa realidad y está muy vigente. Lo segundo que quiero decir, la necesidad de reivindicar la ética en nuestro ejercicio profesional. Yo siempre he dicho algo: si tú no te autoexiges cuando te estás educando, no se lo puedes exigir a otro. Y cuando digo la ética, es que los que nos dedicamos a la educación debemos entregar lo mejor de nosotros mismos, todo nuestro nivel de profesionalidad, y esa ética también nos exige estarnos preparando permanentemente. Y lo tercero es una serie de actitudes. Yo ubico fundamentalmente la necesidad de incorporarnos y trabajar colaborativamente. Y lo segundo, que no solo es una actitud, sino es una herramienta, es el tema de entender que en este mundo complejo y en permanente cambio, como actitud, pero también como herramienta de trabajo y como metodología de trabajo, la innovación debe de ser fundamental. Con esto cierro, una exigencia que nos plantean a los que somos pedagogos cuando visitamos algunas facultades, algunas primarias, algunas preescolares, o ¿qué más da? Para ayudar a la formación de los maestros siempre nos dicen: danos técnicas, danos la solución. Si yo la tuviera, no estaría hoy aquí, ¿no? Ya me hubiera hecho millonario. Eso no existe. ¿Qué hay que hacer? Entender que ante un mundo en permanente cambio requerimos que ese conocimiento, que esa ética y esas actitudes busquen alternativas novedosas justamente ante exigencias que la educación nunca había tenido. Y en este sentido podría ilustrar de un montón de ejemplos, ¿no? Y solamente pongo el que he vivido en la Universidad Pedagógica Nacional. En nuestro campo, hace 10 años,
titulábamos más o menos al 80%. Hace 3 años fracasamos porque titulamos al 20%. Y lo más fácil es echarle la bronca a los estudiantes. Tenemos que entender que no son los estudiantes. La práctica de hace 10 años hoy no le da respuesta a la dinámica, a las necesidades, a las formas de aprendizaje de los estudiantes, y tenemos el desafío de generarlo justamente desde el propio espacio profesional. Entonces, cierro mi comentario con algo que me parece va a ser una herramienta muy poderosa para los pedagogos, y ahí es donde puede haber un trayecto de desarrollo profesional y un horizonte económico muy bonito, y es: centren su proyecto en un ámbito de la educación y entiendan que el gran valor del pedagogo está no solamente en poder ir a resolver problemas, sino también en la capacidad de generar conocimiento sobre ese problema y sobre esa realidad, y ahí es donde está la gran beta de conocimiento y desarrollo pedagógico. Hay mucha necesidad de conocimiento pedagógico que emane justamente de los ámbitos de desarrollo profesional. Hay muy pocas experiencias. Y una vez que nos dedicamos a trabajar, no documentamos, no teorizamos sobre lo que hacemos, y ahí estamos perdiendo una gran oportunidad. Y por último, y aprovechar estos espacios, la necesidad de construir redes de profesionales de la educación. Yo les dejo una tarea: hay que construir una red de profesionales de la educación para intercambiar experiencias, para ir avanzando en áreas disciplinarias, y tampoco lo hay en nuestra universidad. No hay una red de estudiantes con fines académicos, no hay una red de profesionales de la educación con fines académicos que nos podamos empezar a vincular con mucha más consistencia para justamente compartir todo ese conocimiento que generamos. Les aprecio mucho la paciencia de esta mañana y muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Yo creo que estas intervenciones nos han permitido con toda claridad ubicar pues la situación que se vive actualmente, los retos que hay que enfrentar, pues también es parte de nuestras preocupaciones, y por eso estamos aquí, ¿verdad? Para tratar de acumular en la medida de lo posible una serie de datos, puntos de vista, opiniones, recomendaciones que nos permitan en este camino que se ha trazado con las intervenciones de los aquí presentes, replantearnos, ¿no?, la importancia de la pedagogía y particularmente la importancia de la formación de los pedagogos en esta universidad. Miren, terminamos esta fase y ahora vamos a dar lugar a la siguiente, que es precisamente el trabajo en Focus Group. En ese sentido, pues hemos considerado, obviamente, una organización en 3 grupos: el grupo de los empleadores, el grupo de los egresados y el grupo de estudiantes. A mí me encantaría que todos participaran, sobre todo los estudiantes, que son un montón, pero tiene que ser un grupo reducido porque precisamente que va a explicar la maestra Marisa implica un cierto número de participantes, no pueden participar un gran número. Sin embargo, les quiero decir algo a los estudiantes particularmente y a todos los interesados, que este proyecto no es un proyecto que culmina aquí, continúa, es algo en el que estamos permanentemente trabajando, pero considerando el planteamiento del que hacía mención la doctora Calvo, que mereció, digamos, el financiamiento de este programa de la SEP, ¿no?, relacionado con el fortalecimiento de la calidad educativa, el PFCE de la Dirección de Educación Superior, pues nos permite darle continuidad con otras acciones en donde, con otra metodología, trataremos de acercarnos a los estudiantes para obtener otro tipo de información. Es decir, lo que queremos es justamente integrar todo esto de tal manera que, bueno, lo analicemos, lo sistematicemos, y eso nos permita determinar acciones inmediatas, a mediano plazo y al futuro, de tal manera que todo esto que nos proponemos y estas exigencias a las que nos estamos enfrentando en el mundo actual, pues las abordemos con propuestas concretas de formación, de actualización para todos tanto los estudiantes como para los egresados.